podríamos traducirlo como entendimiento cordial con Gran Bretaña, que no era una alianza propiamente tal, como algunos libros de escolares lo pretenden, sino que era, como no dice el nombre, un entendimiento, debido a la conducta errática de Alemania, que vuelvo a insistir, no voy a centrar porque una de las conferencias que viene después, primero, en primer lugar, tanto Francia como Inglaterra eran totalmente enemistosas en el plano colonial, ¿cierto? Hasta 1907, que es cuando se firma este entendimiento. Hay dos hechos esenciales. El primero, el control del canal del Suez, porque los británicos poseen el control de todo Egipto, pero la mayoría de los socios del canal del Suez son franceses, o sea, nuevamente tenían problemas. Y por otro, existió un pequeño incidente en Fachoda, una aldea ínfima, ¿cierto?, ubicada en Sudán, donde tanto los franceses como los ingleses envían una expedición, y llega en primer lugar la expedición francesa y reclama ese lugar de Sudán a su favor. Un día después llega la expedición de Lord Kitchener, ¿cierto?, que es el famoso letrero que está apuntando con el dedo, que ayer se mostró de Inglaterra, y finalmente ocurre un incidente que está a punto de desembocar en una guerra colonial entre Francia e Inglaterra. Francia opta por retirarse. Francia no tenía ni el ejército ni la armada como para enfrentarse a Inglaterra, así que decide ceder. Y esto fue en cierto sentido bien visto por los ingleses. En 1907, ¿qué es lo que pasa? Se reúnen los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, firman este entendimiento, llegan a un acuerdo relativo a todo el tema colonial y se mejoran absolutamente de inmediato las relaciones francesas e inglesas. Bueno, los ingleses por lo demás aquí ya empiezan a adoptar la idea de que en caso de guerra intervendrían a favor de Francia para favorecer el equilibrio de las potencias continentales. Y por último, la política militar francesa, ¿cierto?, totalmente inferior a la de Prusia, tenía un pésimo sistema de reclutamiento. De hecho, la ley de reclutamiento de 1872, apenas derrotada, mantenía los mismos cánones anteriores de la época del Imperio, que era, por ejemplo, tenían que llevarse 150.000 reclutas al año, independiente de su clase social, o sea, podían llevar de todas las clases sociales. Pero en el momento en que, por ejemplo, llamaran a un burgués o a alguien de clase media, él podía comprar a un campesino para que se enrolara en su nombre. Entonces el sistema finalmente terminó con que el ejército de la República Francesa eran solamente campesinos, comprados por estos burgueses, porque como estaba en crisis la filoxera, podían aprovechar el tema, ¿cierto?, a su ancha, y finalmente el ejército francés no tenía ningún espíritu. Eran conflictos que estaban por la paga principalmente, que le habían problemas. Bueno, y tampoco después esto generaba problemas en el reclutamiento, porque cómo los conscriptos se tenían que ir desde la metrópoli a las colonias y morir por un mundo que no conocían, por enfermedades desconocidas. La reforma de este sistema, después de decir que se eliminara esta idea de comprar el reclutamiento, choca justo con la idea de crisis demográfica francesa, de finales del siglo XIX, y el plan de Rivière de Ser, ¿cierto?, que proponía que Francia debía fortificar su frontera con Alemania. Es decir, la línea Maginot no es tampoco un plan novedoso que se le haya ocurrido a los franceses después de la Primera Guerra Mundial. El plan ya estaba. Entre eso estaba la idea de fortificar toda la línea de la frontera, pero de esos 43, habían 43 kilómetros de frontera, solamente al final se habían modernizado el 7,5% de los 7,5 kilómetros de frontera. Entre ellos había un fuerte, Verdun, que después se va a hacer famoso. ¿Por qué? Porque los franceses, cuando construyeron el sistema, justo los alemanes habían creado una nueva artillería que finalmente hacía todos los fuertes que habían construido los franceses estaban obsoletos ya al momento. Se los construyeron y el día siguiente estaban obsoletos, como lo demostraron las prácticas de tiro realizadas por los mismos generales franceses. Por último, penúltimo lugar, el presupuesto era menor. Para 1898 se estimaba que Alemania podía gastar 730 millones de francos, en cambio Francia solamente 560. Tomando en consideración de que el ejército francés tenía que reinventarse desde cero y reequiparse después de la derrota, era muy baja la cantidad. Obviamente el presupuesto francés era menor que el alemán. Y por último, las diferencias en la movilización. Mientras Francia podía poner en juego 763.000 soldados, los alemanes podían ofrecer de inmediato 866.000 soldados y movilizados correctamente, porque el sistema ferroviario alemán era mejor que el francés. Así que nuevamente Francia estaba en inferioridad. Y por último, los planes de guerra, ¿cierto?, que van a pasar desde el plan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la década de 1873 a 1887, con una fuerte mentalidad defensiva, es decir, ojalá resistir el embate alemán. Después se recupera algo la confianza y se proponen ciertas ideas ofensivas hasta el plan número 13. Después se vuelve nuevamente el cambio de ánimo francés, que era bastante constante. De nuevo, volvemos a la defensa, al plan 16. Y en 1911 surge el plan 17, con la idea de la ofensiva a ultranza, que vamos a explicar brevemente qué es, diseñado por el personaje que está más allá, ¿cierto?, Mariscal Joffre, que asume el Estado Mayor francés y dice, con uno de
un coronel de aquella época, ¿cierto?, que trabajaba en Saint-Cyr, ¿cierto?, en la Academia Militar Francesa, y ellos propusieron la idea de ofensiva ultranza. Ellos, el ELAN, el famoso ELAN. ¿Y qué era el ELAN? El ELAN era, no va a ganar el país que tenga más soldados, mejor tecnología y mejores armas. Va a ganar el país que tenga el mejor espíritu moral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrenar a los soldados en el espíritu de la bayoneta, atacar, atacar, atacar hasta que el enemigo se rinda. Consecuencia, miles de muertos, cientos de miles de muertos en la primera semana de guerra, ¿cierto? Y ellos querían realmente la ofensiva ultranza. Entonces, iban todos con sus coloridos pantalones color azul horizonte, perdón, la chaqueta color azul horizonte y los pantalones rojos muy vistosos. ¿Y qué hacen esto? No, que un batallón que avanza en ofensiva dispara más rápido que los que están en defensa. Bueno, no tenían en cuenta el tema de la ametralladora, obviamente. No le interesaba la ametralladora ni nada más. Es decir, el espíritu de la infantería apropiado por este ELAN atacaría con la furia francesa de antaño, como lo habían hecho en Azincourt y en Crecy, y vencerían al enemigo. Bueno, traso. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que proponían los franceses? Bueno, lo que está en rojo, el plan Schlieffen, que no voy a detener eso porque no es el tema de esta ponencia. Los franceses debían concentrar sus tropas en la frontera con la frontera alemana y atacar rápidamente, ¿cierto?, con este ELAN y vencer al enemigo. ¿Qué fue lo que se encontraron? Porque los alemanes habían fortificado el sector y habían establecido una defensiva debido a su plan de tratar de rodear, llegar a Francia rodeando por Bélgica, y finalmente los franceses se estrellan. La diferencia fue 130.000 alemanes muertos en esa campaña versus 260.000 franceses, o sea, el doble, para un país que era inferiormente numérico a los alemanes. ¿Cierto? Se decreta la famosa movilización general, ¿cierto?, que era la idea que tenían los franceses para epílogo, ¿cierto?, para ir concluyendo. 3 de agosto, ¿cierto?, Alemania declara la guerra a Francia por los problemas en los Balcanes. Ya Alemania le había entregado un cheque en blanco a los austrohúngaros. Había declarado la guerra el 1 de agosto a Rusia. Francia había esperado, y por tanto, nuevamente Rusia y Francia estaban aliadas enfrentadas contra Alemania. Los alemanes se van a unir cuando, perdón, los ingleses se van a unir cuando Alemania invada a Bélgica. Vuelvo a insistir, el entendimiento cordial no era propiamente una alianza militar. Por último, se enfrentaron al primer día de combate, es decir, 3 de agosto, había 1.046.000 franceses contra 1.690.000 alemanes. O sea, la inferioridad numérica nuevamente les volvía a pesar a los franceses. En el plan 17, ¿cierto?, lo que ya voy a mencionar algunas cifras de muerte. Y ahora, que no es el tema de esta ponencia, el tema de la batalla, pero por ejemplo quiero dar cuántos franceses murieron en la batalla más importante que lucharon, algunos solamente. En el Marne murieron 227.000, en Verdún 377.000, una cantidad superior a la población de todo Temuco, compadre a las casas. En el Somme 203.000, en el Camino de las Damas, 8.000, 187. Murieron 1.400.000 franceses a lo largo de la guerra, el 25% de los hombres enrolados, que proporcionalmente fue el país más afectado, porque los alemanes perdieron una cifra inferior, los ingleses también, ¿para qué decir los norteamericanos? Los rusos igual perdieron, pero su población era mayor, entonces ahí la proporcionalidad bajó un poco. Bueno, y finalmente Francia, con estas ideas del ELAN y otras, finalmente se estrelló en la Primera Guerra Mundial, el año 14, porque después cuando ya empieza a surgir la guerra de trincheras cambia la mentalidad, y la mentalidad cambia a ser una un poco más defensiva, justamente por esta crisis demográfica. De hecho, el año 18, en las últimas campañas, los franceses querían acelerar al máximo la llegada de tropas norteamericanas, y de hecho Clemenceau, ¿no cierto?, que en esa época ya había asumido el gobierno francés, trata inclusive de enviar hasta una especie de espía al gobierno británico para que supervise por qué los británicos no estaban poniendo en juego tanto hombres. Mucho, porque Inglaterra tenía obviamente una población superior a la francesa, pero el ejército francés era, era la mitad del ejército británico, y la expedición, el BEF, ¿cierto?, la British Expeditionary Force, ¿cierto?, era mucho menor, de menor tamaño que cualquier ejército francés. Así que eso, muchas gracias. Sí. Anda, pregunta el tiro después. ¿Qué pasa?